amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Muy bien, conexión directa en Santa Mónica Radio. Damos la cordial bienvenida, como cada lunes, al Padre Severiano, quien nos trae todos estos hechos evidenciados en documentos. Hemos estado hablando sobre lo que corresponde a la provincia de Cutervo, cuyo documento lo ha titulado el Padre, pues, en esta versión, para que nosotros también tengamos referencia: Luces históricas de Cutervo desde los archivos parroquiales. Y hoy nos traerá ya este tema, después de haber hablado pues de las situaciones mismas que hemos tenido en cuanto a las visitas. Hemos tenido también hoy a los inventarios, en fin, tantos temas que nos ha propuesto, las visitas pastorales que hemos ido descifrando una por una. Pero vamos a dar la bienvenida. Padre Severiano, ¿cómo está? Amigos oyentes de Radio Santa Mónica, efectivamente, Jaime, estamos con los inventarios ya muy avanzados de 1854. Se van a acercar momentos importantes, porque vamos a ver cómo la iglesia estaba caída, cómo se reconstruyó y cómo se hace el retablo. Vamos a ver quién hizo el retablo, etcétera, etcétera. Ese retablo que ahora tienen, que lo han recuperado, ese retablo pues es de estas épocas que vamos a entrar ahora y está ya en los inventarios. Vamos a ver cuánto costó, etcétera, etcétera. Bien, pues en 1854 hay un inventario que lo practica el teniente cura don Miguel Cruzalegui, o sea, el que está al cargo de la parroquia. Y entonces ha fallecido el párroco anterior, don José Manuel Romero, el 28 días de octubre de 1848, por tanto, fallecido el sacerdote que era párroco, tienen que hacer inventario a ver si está correcto para el nuevo párroco, entregarlo. Y en el pueblo de Cutervo, provincia de Chota, en ese no se olviden los cutervinos que fueron pues un distrito de la provincia de Chota, a los 2 días del mes de noviembre de 1854, yo, el presbítero Miguel Cruzalegui, teniente cura de esta doctrina, cumplida las facultades, etcétera, etcétera. Bueno, y vamos a ver que aquí aparecen ya personajes, pues que pues serán familiares, algunos de los que nos están escuchando, de Cutervo, ¿no? Hace un inventario y ¿quién está ahí? En el inventario, ¿quién está? Está el señor gobernador de Cutervo. ¿Quién es el señor gobernador? Don Miguel Zúñiga, seguramente de la familia Zúñiga, que es muy extendida en Cutervo. El síndico procurador del ayuntamiento es don Miguel Soberón. El juez de paz es don Bernabé Torres. Y los sacristanes son José Río Valence y José María Contreras. Los testigos que presentes fueron y los hermanos y albaceas del difunto cura don José Manuel Romero. Entonces, en esta Santa Iglesia de las Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes del Milagro, en la que estaba ahí al ladito, que ya no existe, según se salía antes por la casa parroquial, a la derecha había, creo, una farmacia. Pues ahí estaba antes, en un tiempo, en esta época, la capilla Nuestra Señora de las Mercedes del Milagro. Teniendo a la vista el inventario hecho por el ya memorable cura Romero en el anterior, dice: ahora, ¿qué hay de nuevo? Primeramente, de la iglesia caída, la iglesia está caída, se encontraron 2 puertas en el alar de la casa parroquial, con un cerrojo sin el albadón que tenía, asimismo con falta de chapa. Ya le habían quitado varias cosas. Además, las puertas para las que entraba la sacristía del presbiterio del templo destruido no aparecen. Y dicen los albaceas del finado cura y sacristanes que se quedaron en las ruinas de dicha iglesia. La iglesia esa está caída, el culto ahora se celebra en la iglesia de las Mercedes. Además, el retablo que tuvo el altar mayor, no hablamos del que tiene ahora, del anterior retablo, se descompuso en la caída de la memorada iglesia y está repartido en piezas en la casa del cabildo de este pueblo, o sea, de los concejales.
Se cayó el retablo anterior, que era también bastante bueno, o sea, estamos hablando de 1854, bueno, se destruyó todo y está repartido en trocitos por ahí. El sagrario de aquella iglesia está, ese sí se pasó a la iglesia actual, que es Nuestra Señora de la Consolación, que está a un ladito, a un costado ahí de la iglesia. Están en poder del actual cura interino, don Santiago Méndez. El copón de plata dorada, que hemos hablado en otros inventarios, pues está en la referida iglesia también. Todo lo de valor está en la otra iglesia, o sea, en la Merced ahora, así como especialmente la imagen de nuestra patrona de la Asunción. Es decir, esa iglesia, la que está como está ahora, se había caído, bueno, pues todo se pasó a la iglesia lateral, que era de la iglesia de la Merced, perdón, pero la imagen de la Asunción pasó ahí. Las imágenes que había en la iglesia matriz, que está caída, se hallan repartidas en las casas de los vecinos del pueblo, por no haber tampoco en la iglesia de la Merced, es decir, como hicieron en la iglesia de Chota cuando la obra, o también en la iglesia los repartieron por diversas casas. Los libros de la cofradía de Nuestro Amo, de la patrona de ánimas, del milagro, están en sus mayordomos, y los libros parroquiales existen, están recogidos. Entonces, ahora, ¿qué la iglesia de la Merced, qué hace ahora de iglesia de Cutervo? ¿Qué es lo que tiene esa iglesia? Pues se halla corriente en sus puertas, chapas y seguridad. No existen las cortinas que cubrían la custodia y el sagrario. El panteón es el cementerio que tienen al otro lado. Su fábrica tiene puertas, llaves todas corrientes, y todo como el anterior inventario. Están revisando los inventarios, ¿no?, que hemos dicho. Con lo que concluyó el inventario de lo que pertenece a la iglesia. Firma Miguel Cruzalegui, José Bernabé, Soberón, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a otro inventario del año 1859 en la villa de Cutervo, provincia de Chota, a los 26 días del mes de agosto. El presbítero que hace ahora el inventario es José Isidro Alba, que es el cura interino del curato de Cutervo. Bien, inventario formal jurídico de todas las alhajas, paramentos, vasos sagrados, etc. Primeramente, la iglesia construida a honor de Nuestra Señora de la Merced, todavía no se ha construido la otra, está caída, la titular, con el título de Los Milagros, cuya iglesia tiene la longitud interior 47 varas. La iglesia que hay ahora de la Merced, 47 varas de largo, y de ancho 9 varas. Las paredes son dobles de adobe blanqueadas, están blanqueadas. El techo es de madera, con carritos y tejas, todo corriente. Ya no tiene paja, esta capilla está al lado de la iglesia, que ya no existe, ya actualmente no existe, pues era de tejas. El plan enladrillado, es decir, o es ladrillo o se aparece al ladrillo. Menos 3 varas que son de la entrada de la puerta mayor hasta la pila del agua bautismal. O sea, el piso es como el ladrillado. Su puerta de 6 varas de alto, alta, y 3,5 de ancho, de 2 hojas. Su postigo, cerrojo, chapa, y lleva todo fierro con fierro. Además, el coro de músicos de madera, en el que hay 2 ventanas con facistol. Facistol era como un atril para poner los libros de canto, también de madera, y un misal viejo. Su puerta de madera con chapas y llave. Hay además, entrando a la puerta mayor de la referida iglesia, al costado se encuentra un nicho de madera en el que está colocada Santa Lucía. Santa Lucía está colocada en esta iglesia que estamos haciendo el inventario, que es, repito, de la Merced. Un altar de adobe donde están colocadas las imágenes siguientes. San Juan Bautista está ahí. Un cuadro del Señor de la Sangre también, San Francisco, Santo Domingo, San Isidro, San Cayetano, Nuestra Señora Madre y Señora del Rey, bien están ahí. Un nicho de madera donde se halla la imagen Madre y Señora del Carmen también. Otro nicho de madera, Nuestra Señora de la Merced, también está ahí en esa iglesia de la Merced. El altar del Señor de Ánimas, de Jesús Nazareno, el Señor de Humilladero, la imagen de San Antonio, la imagen del Señor del Huerto, la imagen Nuestra Señora de Guadalupe, está en esa iglesia. 3 sillas de madera, una cruz de madera, etcétera, etcétera, ambones de madera,
una lámpara de cristal, una imagen del Señor de los Milagros, un armario de madera, bueno, la imagen de San Pedro, alfombras, campanillas, mantel, un sagrario de madera con chapa, una custodia de plata que estaba en la iglesia titular, también está ahí. La imagen Nuestra Señora de la Merced, por supuesto, del Milagro, está ahí porque es la titular de esa iglesia. En fin, también se halla colocada Nuestra Señora de la Asunción, un dócil de madera, con adornos de valor. Tiene adornos de valor la imagen de la patrona, o sea, las alhajas de la patrona. Hay también el patriarca San José, el niño, 2 faroles de cristal, un lavador, 5 ornamentos blancos, bueno, ornamento de todo tipo. Es decir, todo lo que hemos ido relatando los días anteriores de la dalmática, de los cíngulos, del fin, de lo que es lo que se usa en las parroquias, pues se encuentra guardado ahí en la capilla de la Merced. Y en la capilla del Panteón, que es el cementerio, su techado de paja, su puerta de madera, el altar mayor de madera en el que han colocado a San Ramón, también a un Santo Cristo, sus puertas de panteón buenas, etcétera. Tocando a la casa parroquial, es decir, ¿qué había en la casa parroquial? Esta es una sola sala, su pared buena, su puerta principal de madera, etcétera. La puerta falsa, en donde hay una mampara vieja, una repisa, una cómoda, mesa grande, etcétera, etcétera. Eso es, en cuanto a la casa, pues está todo en orden. Y pasaríamos ya a otro inventario, el inventario parroquial de 1862. Sobre estos inventarios nos hemos quedado ya con esa referencia del nuevo inventario de 1859, pero ¿qué pasó en el inventario de la parroquia de Cutervo del año 1862, padre? Fíjate, Jaime, antes de seguir con el inventario, lo importante que es tener los inventarios. Nosotros en Chota, por ejemplo, no podemos saber en 1862 qué virgen había, por ejemplo, ni qué alhajas había, ni qué, porque no existen. Porque en 1882 los quemaron los chilenos. Fíjate el desastre que hicieron. Todas estas cosas, si la iglesia era de tantas varas, si era de madera, el piso cómo era, si era ladrillado o era de tierra, etcétera, etcétera, si la imagen existía, qué alhajas tenía la imagen. O sea, todo eso nos han privado a nosotros. No sabemos nada, absolutamente nada. Estamos como huérfanitos de lo que existía. Sin embargo, en Cutervo, gracias a los libros que se conservan perfectamente, vemos que hay otro nuevo párroco, entonces, nuevo inventario. Yo, el presbítero Marciano Díaz Bernal, cura coautor de esta doctrina, por ausencia del señor cura propio de ella, doctor don Manuel Ceballos, habiendo revisado el inventario hecho por mi antecesor, cura interino, don José Manuel Dávila, nos dicen bien quién está en el inventario, quién hizo el anterior, quién había encargado por mí, bueno, otros sucesores, ¿qué encuentra? Dice, encuentro todo conforme. Lo revisan, ¿no? Revisan lo que está escrito y lo que hay en la iglesia, hay que revisar. Todo conforme, salvo en la cláusula 27, el número 27 del inventario anterior, dice, los cristales de dosel de la Virgen de la Asunción, dice él, se hallan bastante quebrados, o sea que están rotos. En la cláusula 41, los cíngulos se hallan bien rotos. En la cláusula 45, la capilla del Panteón, es decir, la capilla que hay en el cementerio, que está ahí al ladito de la iglesia, se halla la pared del costado derecho, entrando en ella, del todo vencida, o sea que se está cayendo para afuera, como asimismo abierto la pared del altar mayor, por cuyo motivo, según la nota que me pasan, van a desatar los señores municipales de este pueblo por conservar las piezas del retablo. Fíjate, hay una capilla allí en el Panteón, pero el retablo parece que es bueno, pues los del municipio se van a comprometer a tirar, antes que se venga Van y rompa todo el retablo como ocurrió con la anterior titular, pues que no ocurra esto en esta capillita que hay en el Panteón. Y en la cláusula 49 dice, en parte del corralón que indica se halla formada la fábrica de la iglesia nueva que se está haciendo. Ya, ven, otra cosa. Ya se está haciendo la iglesia titular que se había caído, ya la están haciendo. Que se está haciendo, cuya cuarta parte de la pared se halla vencida.
y parte abierta. O sea, ya están haciendo una nueva iglesia y resulta que comenzamos mal. Que se haya vencida una pared y parte abierta. Y no existe corral alguno fixado. Además, enseguida de la casa parroquial, bajando a la plaza, hay una cancha que sirve de cocina, pero por sus paredes, madera y techumbre, que es de paja, es inhabitable. Tiene mucha cancha, una puerta vieja con su candadito. Tiene mucha cancha, sí, hay mucha cancha, mucho terreno, pero no, es al aire libre. Con lo que termino esta diligencia y para constancia lo firmo con los testigos que van suscritos y quienes presenciaron dicha toma. Es decir, ¿quiénes van? Mariano Díaz Bernal, Juan del Carmen Portal y Gálvez, José Matías Salas y como testigo Juan Antonio Guerrero, todos ellos terminos. Y entramos ahora en una parte muy importante de la historia de Cutervo, que es la llegada a Cutervo de don José Martín Olano, promotor del retablo actual. El retablo que ahora se enorgullecen los cutervinos de tenerlo, pues lo construye don José Martín Olano, el que tienen ahora, el que es un retablo excepcional, muy bueno. El presbítero, doctor José Martín Olano, firma su primera partida de bautismo en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción el 24 de septiembre de 1863. 1863. La partida 23 de septiembre la había firmado el cura anterior, don Mariano Díaz Bernal, cura coadjutor. Y en la siguiente ya la firma, como decimos, José Martín Olano como cura propio y vicario de esta parroquia de la Asunción. Y hablamos de este hombre porque es muy importante. Don José Martín Olano, párroco de Cutervo, comienza a ser párroco el año 1864. El primer libro que él firma, el 64, el 22 de diciembre del 72, pero 1871 tiene que viajar a Lima para hacerse tratar él. Bien, la última partida de bautismo que firmó el padre Olano, José Martín Olano, es el 30 de abril de 1871. Al comenzar el mes de mayo hay la siguiente nota. El día 28 de octubre de 1861, yo, el presbítero Manuel Palacios, me hice cargo de esta doctrina de Nuestra Señora de la Asunción de Cutervo, como cura y vicario interino, por promoción, es decir, lo han llevado a la catedral, la iglesia catedral de José Martín Olano. Pero vamos, hemos dicho que llegó 1864. Y ahora vamos a ver. Revisión del inventario en 1863 por don José Martín Olano. Este es muy importante, este interesante. Revisando el inventario hecho por el señor cura interino de esta parroquia, don José Isidro Alba, y las anotaciones que anteceden de mi antecesor, etcétera, etcétera, Mariano Díaz Bernal, encuentro los enseres de esta Santa Iglesia de la Asunción de Cutervo conforme en todo, pero estando algunos de ellos deteriorados por el uso y otros aumentados por la propiedad de los fieles, procederé al inventario general con anuencia de las personas notables de Cutervo. Agosto, 1 de 1863. Bueno, pues este es el inventario que hace don José Martín Olano. En esta villa, Nuestra Señora de la Asunción de Cutervo, a los 20 días del mes de agosto de 1863, reunidos ante mí el cura párroco, don José Martín Olano, el señor gobernador, ojo, ya es otro, ahora el señor gobernador de Cutervo es don Manuel Rivera, el síndico procurador de esta iglesia es don Manuel de la Resurrección Vázquez, don Mauricio Soto, que es miembro de la agencia, y demás personas notables, con el objeto de formar un inventario general de todos los enseres de la Santa Iglesia y llenar de este modo el deber que me impone el título colativo de esta doctrina. De común acuerdo procedemos a él en esta época en que como cura propio me hago cargo de esta doctrina, y son a la letra las respectivas que sí. Primeramente, la iglesia matriz se halla en estado de fábrica, es decir, se está construyendo. 1863 se está construyendo la nueva iglesia. Esta que se ha caído últimamente, esta que ha tirado
Esta es de 1863, o sea, la que tiraron. La anterior a la nueva, 1863. Pero en 1863, aquí el inventario que hace muy bien José Martín Olano, está en fábrica, está en construcción, en paredes, que se hallan vencidas y cuarteadas y con necesidad de reforma. Es decir, está en paredes, pero hay que tirar las paredes porque ya han comenzado mal. Además, dice, hay una capilla dedicada a la Virgen de la Merced con el título de Milagros, la capilla que está al ladito, la que en la actualidad sirve de iglesia parroquial. La iglesia parroquial, la titular, donde está ahora el santuario de Nuestra Señora de la Merced, es esta calle. Y la están construyendo, pero hay que volver a tirar lo que han construido porque está vencido. Entonces, ¿qué en 1863, cuál es la iglesia que sirve a los feligreses de Cutervo? La capilla Nuestra Señora de la Merced, que está ahí en una botiquita que hace ahora esquina ahí con la... Yo tengo fotografías de esa capilla, la que en la actualidad sirve de iglesia. Tiene la longitud de 47 varas, ya lo dijimos en otro hospital, y latitud de ancho 9. La techumbre es de tejas y paredes buenas, está buena. Su pavimento enladrillado, menos 8,5 varas de la entrada. Al principio está como de tierra, pero después es y ladrillo, ponen en el piso de ese loseta ladrillo o imitación de ladrillo. Sus puertas de 2 varas, de 5 varas de largo y 3,5 de ancho, con postigo, cerrojo, chapa y llave de fierro, todo corriente. Además, el coro de los músicos, la parte superior que sirve de pavimento, se hallan entornado de barro y por la parte inferior sin enlucir alguno, o sea, están los adobes a cara vista. Tiene 2 ventanas con baluastras y sin puertas. Tiene una puerta pequeña con su chapa de llave, fierro corriente, etcétera, etcétera. Además, se halla en este coro parte de las piezas de un órgano, a saber, el cajón y 2 fuelles. Y todas las demás partes se hallan en poder de Doña María Heredia. Cuando se cayó la iglesia anterior, recuerda que hablamos en otro inventario que tenía un órgano precioso que le había sido sonerado para traerlo del exterior. Pues resulta, como se cayó la iglesia, pues también afectó la techumbre, afectó al órgano y tiene recogido ahí algo, y otra tiene, Doña María Heredia, pues tiene otras piezas. Y así sigue el relato, como los anteriores, que no voy a repetir ya, solo algunas notas nuevas. Por ejemplo, las imágenes y pila bautismal se ha trasladado a la iglesia y firma el padre Olano. Firma este inventario José Martín Olano, Mario Díaz Bernal, Manuel Rivera, que es el gobernador, y Mauricio Vázquez, que es el síndico. Entonces, 1863. No existe iglesia titular. La que hace iglesia es la capilla de las Mercedes, y ahí tienen guardado todo esto. Bueno, y ahora vamos, ¿cuándo se termina por fin la construcción de la iglesia? Sí, padre Severiano, efectivamente. Sí. Después de escuchar y conocer sobre la revisión del inventario de 1863 y del padre José Martín Olano, bien, padre, quedamos pendientes para hablar sobre la terminación de la construcción de la iglesia de Cutervo, que marca como fecha 14 de agosto de 1868. Y esto me hace recordar, y usted la sabe perfectamente, cuando teníamos la fecha de la construcción de nuestra iglesia catedral, que estaba marcada en la puerta, ¿no? 12 de... Sí. Es del 72, ¿verdad? Así es, sí. Bien, pero ahora, entonces, bueno, eso como antecedente, vamos a decir, lo que teníamos en esa marcación. Sí. Pero estamos hablando de la terminación de la construcción de la iglesia de Cutervo. Bien, y voy a hacer un poco filosofía de la historia. Aquí hubo un buen párroco y un buen pueblo. Un buen párroco que es Martín Olano, y un buen pueblo que es el de Cutervo, con su colaboración. Lo que ha acontecido ahora con el santuario, que terminado hace poquitos años, ¿no? Hace poco, el 22 creo que fue, pues no, el 22, el 23, el 24, no me acuerdo ahora cuánto ha sido. Creo que el 24 terminó, ¿no? Se inauguró la catedral no, el santuario de la Asunción de Cutervo. Pues eso aconteció ya en 1868. Efectivamente, la construcción, esa iglesia que comenzó, pero nada más comenzar ya los cimientos estaban cuarteados con
cómo sería, ¿no? Termina el 14 de agosto del 1868. Dice así, Martín Olano, José Martín Olano, dice así: agosto 14 de 1868. En este día queda concluida la iglesia matriz de esta villa, la que ha tenido que rehacerse toda nueva desde los cimientos, pues aún no contaba en la primera declaración del inventario por mí. Se expresaba que el templo se hallaba en estado calamitoso, sus paredes estaban cuarteadas, los cimientos que habían comenzado. Entonces, el trabajo de construcción se ha hecho en 5 años con una constancia asidua, valga el tiempo del invierno, pues en medio de las faenas a las que han concurrido voluntariamente, sin presión alguna, a las que han dejado. Dios la ve. Este templo tiene los costos por un cálculo aproximado de 14.000 pesos, en cuya cuenta entra el trabajo personal del pueblo. Además, las fundas, es decir, las donaciones de la iglesia, que ascendieron a 1.500 pesos, cuyo gasto se ha hecho por manos del síndico de la iglesia, don Marín Vázquez. Además, 400 para otras cosas que han salido de unos solares que se han vendido de la iglesia por las autoridades del pueblo. Existen también en poder del síndico, por cuyas manos ha pasado todo, el párroco no era el tesorero. Dice, uno de ustedes que sea tesorero. Por lo demás, aun cuando han sido grandes las exigencias de la iglesia, ojo, especialmente en trabajo de su retablo, jamás se ha pedido limosna de un vale pagado, salvo que fuese voluntario. Es decir, nunca se le exigió a nada de limosna, que te queda limosna. No, fue todo voluntario. Esta es la filosofía de la historia que hago yo. Se ha vuelto a repetir la historia de Cutervo. Por tanto, Cutervo se ve que tienen genes. Tienen genes ustedes. Felicidades, Cutervo. Lo que aconteció en 1868 ha acontecido con ustedes, también en un tiempo récord de hacer el santuario. Mis felicitaciones. Salvo que él no exigía. Jamás he consentido que entre un solo medio en mi poder, como Dios es testigo de lo que hablo. Él no recibía ni un sol. Y solo he pensado que esas que han pasado por mi vista se inviertan en su fin debido para las mismas personas en cuyas manos han entrado. El templo que expreso tiene poco más o menos 70 varas de largo, el que tú has conocido, que has entrado antes, la iglesia de Cutervo de hace pocos días hasta que la tumbaron, 11 varas, y 70 varas de largo y 11 de ancho. Unas paredes salidas de 3 varas de ancho, su altura de 10 a 11 varas, su techo todo de tejas. Tiene 2 puertas, la principal y la otra lateral en medio, en capa de 6 varas de alto, con llaves, cerrojo, etc. Además, a la entrada hay 2 departamentos, unidos cada uno de extremo, y son las bases de las torres. Como había las 2 torres que eran las bases, ¿no? Y esas bases había dos cositas ahí, una la usaban de batisterio y otra de archivo. Uno destinado al bautismo, batisterio, y otro para pieza mortuoria, para el difunto. También con puertas que dan a la plaza con sus respectivos cerrojos. En el cuerpo de la iglesia hay 7 altares, 4 en un extremo y 3 en otro. Además, un púlpito, única obra de la iglesia antigua con grada nueva. El altar mayor se halla en altura con barandas de hierro, como también una ventana grande de dicho altar. Dicho altar consta de 2 tramos, uno del Santísimo, que se halla colocado en una custodia nueva de más de 1 vara de alto y de más de 40 marcos de peso. Al otro, la Virgen de la Asunción, a quien se ha dedicado el templo. Entonces, este templo, en 1868, se dedicó a Nuestra Señora de la Asunción. Es la titular de la parroquia. Sí,
y la patrona de Cutervo. Pero el templo no se le ha ocurrido ahora a los del año del siglo XXI, ya se las había ocurrido a José Martín Olano. Lo dedicó, esto es muy importante que lo sepan los de Cutervo, el templo que conocieron, que se cayó hace poco y que ustedes han vuelto a levantar ya de material noble, ese fue dedicado, el templo de adobe, por José Martín Olano a Nuestra Señora de la Asunción. Todo este retablo, dice ahora, se ha trabajado por carpinteros cajamarquinos y contando con la madera, la manutención de ellos y su coste es de un valor de 4.000 pesos. El retablo de madera. Han trabajado carpinteros cajamarquinos, contando con la madera, la manutención de ellos y su coste es de un valor de 4.000 pesos. A la derecha de este altar se halla una sacristía con todos sus útiles para el servicio de la iglesia. Este templo se ha beneficiado en este mismo día por licencia del señor obispo de la diócesis, doctor don Francisco Orueta y Castrillón, siendo padrino de dicha bendición el señor don Francisco Santolaya. Todo lo que hago constar y para ello firme, doctor José Martín Olano, un gran párroco, un gran hombre para Cutervo, ¿no? Entonces, nuevos datos sobre la iglesia de José Olano del 68, que es que en agosto del 29 del 1868, en este día hago constar que un retablo de la iglesia matriz antigua se halla, el retablo que estaba por ahí andando, de la iglesia que se había caído anterior a 1863, se halla una de las presas del Cabildo, el día que con afinamiento y devastaron, colocaron dicho retablo. Hago constancia y firma, es decir, hace añadiduras, no se deja nada. Que me he enterado que esto está por ahí perdido, que lo tiene fulano de tal, resulta que es de la iglesia. Y otra nota más de José Martín Olano, antes de su viaje a Lima, en 1871, mayo 2 del 1871. En este día hago constar que como marcharé a la capital de Lima, a donde saldré mañana dejando en mi lugar al presbítero don Eustaquio Oblitas en el desempeño de esta iglesia, y como pudiera suceder que muera, hago presente que en la iglesia matriz dejo 2 ornamentos de mi pertenencia, alba y una tapa, y da detalles de cómo quedan las 2 iglesias, todo lo que hace constar y lo firma. Es decir, él va a viajar, dice, pero puede ocurrir cualquier cosa, puedo haber un accidente. Mira, lo único que te es mío es esto, todo lo demás vuelve a hacer otro inventario. Es tremendo lo bien que hace, lo bien que actúa el José Martín Olano, un gran párroco de nuestro espacio Conexión Directa, y el padre Severiano nos está hablando sobre estos inventarios. Desde hoy hemos abordado desde 1854 la iglesia de la Merced, los muebles que habían, el nuevo inventario de 1859, el inventario de la parroquia de Cutervo del año 1862, y donde nos habla pues del padre José Martín Olano, promotor del retablo actual. Es decir, estamos conociendo todos estos procesos. Y ahora cerramos con la terminación de la construcción de la iglesia de Cutervo de 1868, porque luego también tenemos otros temas que complementan a esta historia de los archivos históricos de la Nuestra Señora de la Asunción Cutervo. Padre Severiano. Bien, yo voy a insistir para terminar este capítulo, primero felicitando a Cutervo y recordándole lo que hicieron sus antepasados en la construcción terminada el 14 de agosto de 1868, que es la iglesia que todos los que nos están escuchando de Cutervo hasta hace bien poco asistían. Sí fue esa iglesia después lo que es el artesonado de madera que tapaba las vigas, eso lo hizo el padre Agustino Recoleto Carceller, el padre
Manuel Carceller lo hizo, y así como otros arreglos, el piso le pusieron también los agustinos recoletos, etcétera, etcétera, otros arreglos, ¿no? Pero lo que es en sí la fábrica de la iglesia, el tejado, también después lo cambiaron, ya las tejas se fueron deteriorando, le pusieron la calamina que existía, pero la madera existía, es la misma. Es del 14 de agosto de 1868. Es cuando el padre José Martín Olano dice: en este día queda concluida la iglesia, y él dice que le hemos levantado de nuevo. Pero dice algo muy importante, que esto es para que tengamos en cuenta. El trabajo de construcción se ha hecho en 5 años con una constancia asidua. Es decir, no ha habido ningún año, ni el tiempo de invierno, ni tiempo de lluvia. Todos los feligreses, todos los cutervinos, de una u otra manera, han colaborado permanentemente, no se han cansado nunca durante los 5 años. Y en medio de esas faenas a las que han concurrido voluntariamente, sin presión alguna, a las que han dejado ahí su labor, su trabajo, su sacrificio, dice el padre Martín Olano: Dios la ve. Y este templo tiene los costos, por un cálculo aproximado, de 14.000 pesos, en cuya cuenta, entre el trabajo personal del pueblo, las donaciones que ha habido, y que la iglesia ascendieron a 1.500 pesos. Y también ha habido otras donaciones, y todo ha pasado por el síndico de la iglesia, que es don Marín Vázquez, que era como el tesorero. Además, 400 más que han contribuido, la venta de unos solares, etcétera, etcétera. Han vendido de solares que eran de la iglesia, ¿no?, para poder concluir. Por lo demás, dice, aun cuando han sido grandes las exigencias de la iglesia, habla de algo muy importante, especialmente el trabajo de su retablo, porque ha costado muchísimo este retablo. Y este retablo ha costado tanto, pero ha valido la pena, porque ahora, después de 1868, sigue el siglo XXI, y tenemos retablo para largo. Alguna madera que estaba un poquito podrida o tal, que se ha restaurado ahora en el trabajo de la nueva basílica, pues quedará para otros siglos, para varios siglos. Y dice, insiste él, jamás se ha pedido limosna de un vale pagado, es decir, con una exigencia: vale pagado es que te exijo, si no te exijo no. Algunos servicios. No se ha forzado a nadie. Se ha recibido si ha sido voluntariamente. Esto es muy importante. Es genes de Cutervo. Lo han vuelto a hacer ahora y los felicito con el santuario. Jamás he consentido que entre un solo medio en mi poder. Algo muy importante. El párroco se dedica a otra cosa. Para eso está un ecónomo que cuide ahí. Ya. Como Dios es testigo de lo que hablo. Y solo he pensado que esas que han pasado por mí, dinero que ha pasado, pues rapidito los ha llevado. El templo, que expreso, tiene poco más o menos 70 varas de largo, 11 de ancho, unas paredes salidas, es decir, anchas, de 3 varas de ancho, su altura 10 a 11 varas, su techo todo de tejas. Hemos dicho que ese techo de tejas duró hasta el 45, ya el 45, el 44, el 40, perdón, entraron los agustinos recoletos, al 40, que estaba un poco, entre 40 y 45 ya pusieron la calamina, y también después el padre Feliciano Díez arregló las torres, le puso por dentro una estructura de hierro con cemento. Claro, se cayeron, cuando se cayó la parte de adobe, pero la torre que tenía el cemento no se cayó, las paredes, las vigas de cemento, ¿verdad? Bien. Habla del lugar, de los 2 lugares que había, uno dedicado a la fila bautismal, otro a los difuntos, que hay también ahora, como hay ahora, uno dedicado al Santísimo, y lo han dedicado, la base de la torre, y otro dedicado a la capilla Santísimo y al bautismo, lo han dedicado ahora. Entonces, en esa época estaba
uno al bautismo y otro para los difuntos. El altar mayor se halla en la altura con baranda de hierro protegido, como también una ventana grande para que haya luz, y que dicho altar consta de 2 tramos, uno del Santísimo, que se ha colocado en una custodia está el Santísimo de 9 varas de ancho, y está la patrona, la segunda vara, la Virgen de la Asunción, es decir, encima del Santísimo, como ahora está, primero está el Santísimo, a primera altura, y encima del Santísimo está Nuestra Señora de la Asunción, a quien se ha dedicado el templo. Muy importante, ustedes han hecho ahora con buen tino que se llame Santuario Nuestra Señora de la Asunción. Pues sepan que eso ya en 1868 lo hizo el padre José Martín Olano. El templo ese lo dedicó a Nuestra Señora de la Asunción. Bien. Y una vez más, los últimos datos que da él, que hasta cuando se marcha dice, mira, yo me marcho, pero todo está escrito aquí, todo lo que hay, toda la obra que se ha hecho. Y eso es muy importante, eso es dejar historia y eso es dejar orgullo para un pueblo, para saber quiénes han trabajado, quiénes no han trabajado. Está todo registrado en los libros, es decir, un registro de fábrica donde se escriben entradas y salidas, hemos comprado viga, hemos comprado cemento, ha costado tanto, fulano de tal, esta comunidad ha colaborado tantos días, ese trabajo de tantos días equivaldría a cuántos soles, a tantos soles por día del peón. Ha venido un maestro que ha colocado, ha venido un señor que ha dado 1000 ladrillos, ha venido otro señor que ha dado 40 metros cuadrados de piso, eso se valora todo. Y así se sabe al final cuánto cuesta una iglesia, una catedral. Pues todo esto ya lo hacía el padre José Martín Olano en 1868. Así que mis felicitaciones, y ya le podrían poner una placa también ahí al padre José Martín Olano por el buen trabajo que hizo y sobre todo por el retablo tan hermoso y el buen ojo que tuvo de encontrar madera buena, y los especialistas, que todo el retablo ha sido trabajado por carpinteros cajamarquinos, contando con la madera, la manutención de ellos, y su coste es de un valor de 4.000 pesos, nada más y nada menos. 4.000 pesos ha costado ese madera. En fin, figura ahí quienes están, el permiso del obispo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya nos pasamos de tiempo y dejamos ahí, felicitando nuevamente a los amigos oyentes de Radio Santa Mónica. Qué bien, padre Severiano, efectivamente, porque en nuestro próximo programa nuevamente regresaremos, pero ahí ya entramos a las en las alhajas, ¿no? Todo esto que hemos visto, ¿ves para qué sirven los inventarios? Todo esto que hemos visto, de tantas alhajas que tiene la Virgen, tantas alhajas que tiene la capilla de Dolores, la capilla de la Merced, la iglesia titular, Nuestra Señora de la Chuquita, de la Asunción, etcétera, etcétera, o el Panteón, resulta que viene la guerra, 1821, bueno, en 1820 todavía estamos en guerra y hay que colaborar. Y ahora viene como la iglesia de Cutervo, con tantas alhajas, usted dirá, ¡uy, qué rica la iglesia! Todo eso existe, todo eso ya no existe. ¿Por qué? Porque vino primero la guerra de la independencia y después vino los chilenos. Y claro, no llegaron los chilenos a Cutervo, gracias a Dios. Porque si no, esto que les estoy contando no se lo podría contar. Esto solo cuento gracias a que los libros de Cutervo no fueron quemados. Ni la iglesia de Cutervo fue quemada por los chilenos. Sí, Chota sufrió el escarnio de los chilenos y nos dejaron no solamente sin iglesia, sin virgen, que la tuvieron escondida 71 años ahí la gente. Más de 70 años pues, con los libros, que es para mí la joya, los libros que tiene una parroquia, que es la historia, y que se cuentan estas cosas, y que sabemos quién estaba al frente, y que sabemos quién colaboró, como aquí, y se puede contar a las futuras generaciones, y podemos decirle a los niños, a los jóvenes de Cutervo, mira, vuestros tataranietos, vuestra sangre que corre por vuestras venas, allá por 1868 hicieron esto, y todo a mano de obra, y todo a esfuerzo, y todo sacrificio, y todo buena voluntad, y todo sin quejarse, y todo por amor a la patrona, por amor al Padre bueno.
Efectivamente. Esa Padre es la fe Severiano. de este pueblo. Así es. Padre Severiano, muchas gracias como siempre. Volveremos en nuestro próximo programa ya para seguir hablando sobre los archivos históricos de Nuestra Señora de la Asunción. Ya estamos luego de los inventarios, las revisiones. Ahora llegaremos a las alhajas aportadas a la causa de la Guerra de la Independencia. Será en nuestro próximo programa. Gracias, Padre. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado. Con Fray Severiano de Cáceres.